Todos los días del Señor, cuando dan las 19 campanadas, tenemos una conversación con alguien. En el capítulo de hoy, Marcos Carnevale, que es director, es guionista y es productor. Si me permiten, voy a leer su vasta trayectoria. Dirigió películas como Elsa y Fred, Anita, él me va diciendo que sí con la cabeza, Corazón de León, Inseparables, El fútbol o yo, Granizo, Goyo, Corazón delator y El último gigante. Hasta ahora vengo todo bien. Recientemente terminó de rodar la película Amor Rodante, que se estrena ahora en 2027. Fíjate que dije ahora, faltan 6 meses. Y es una producción de Netflix. Teatro hizo. Hizo la adaptación de Secreto en la montaña, que está actualmente en cartel. Hemos escuchado. Y acá ya hay una reseña y a ver si te sentís identificado con esto. Estamos con Marcos Carnevale. Sus obras suelen combinar comedia y drama, con historias centradas en los vínculos familiares, el amor y la superación personal. ¿Está bien? Está muy bien. Esto es Manu Kriegel, que es nuestro productor, es increíble. En televisión fue autor de ficciones muy exitosas. Padre Coraje, Soy Gitano, 099 Central y Trátame Bien. ¿Está bien? Perfecto. Tiene 62 años y no es del todo canoso, o sea, tiene suerte. Bueno, más o menos. Bueno, conservo podría ser peor. Algunas oscuridades. Podría ser peor. Bueno, sí. Escúchame, Marcos. En época donde todo el mundo escribe, todo el mundo guiona, los reels, todo el mundo hace su ego trip y cuenta y todo el mundo tiene un drama, ¿cómo es el guionar, elegir una historia, cuando todo el mundo es ácido, todo el mundo es filoso, todo es como todos podemos contar algo y eventualmente nos pueden descubrir y ser una gran historia? ¿Cómo se hace? Sí, detrás de cada ser humano hay una historia sin ninguna duda. Mira, Giovanni Papini, que yo hice mi primera película basado en una experiencia de él escribía un editorial en un diario todos los domingos y contaba una historia de vida y de pronto un domingo no se le ocurrió absolutamente nada y entonces salió a la calle, agarró a la primera persona desprevenida que tenía y le pidió que le contara su vida y se dio cuenta que detrás de cada vida había una historia para contar. También a mí me pasa que me escriben permanentemente de gente que cree que todo el mundo tiene una película para hacer y no todo el mundo tiene una película para hacer. Juntos, Marcos, nos vamos a hacer ricos. Escuchá mi historia. ¿Tenés un cachito? ¿Tenés 5 minutos? Pero ya me súper interesa. Sí, ya te dicen eso. Sí, así. Si te cuento mi vida, haces una película. Más. Y ahora haces una serie, así son más capítulos. La de Coppola es una boludez al lado de lo que yo te voy a contar. Absolutamente. Claro. Pero ahí está lo interesante, ¿viste? A mí las historias me surgen me interesa mucho el ser humano. Me interesa mucho la complejidad que tenemos como seres humanos. Somos bichos complicados y todo lo que está oculto detrás de la vida de los seres humanos, todo lo que no contamos y que hacemos o pensamos. Y vos te das cuenta, hablamos con Marcos Carnevale, director, guionista, productor, vos te das cuenta si algo va a caminar, te traen un guión, una historia, ya tenés como el sommelier que huele la copa, el guión y decís, ¿este va a caminar o no? Nunca se sabe. Un sommelier 8. Digamos que bastante bueno. No, hasta ahora el promedio fue bastante bueno. Tengo más éxitos que fracaso, pero también me metí mis buenos sapos, no te creas. Sí, la experiencia me ha dicho, sobre todo el cine que yo hago, que es un cine muy vincular, muy dramedy, que es la mezcla de la comedia y el drama. ¿Cómo se llama? Dramedy. Dramedy Es un género que es lo que a mí me interesa, que es contar al ser humano en su vida, desde la tragedia a la comedia, que es lo que vivimos permanentemente todos. Es un tono que le pongo a la vida. ¿Y qué me preguntaste? Me perdí ahí. No, ¿cómo haces para encontrar una buena historia? Todo el mundo quiere encontrar diamantitos en el barro. ¿Cómo los buscas vos? Yo busco temas. Yo creo que busco temas y después los pongo en los personajes. Porque tengo comprobado, sí, que la gente, el espectador, sigue más a los personajes que a las historias. Ahí tenés una definición. Fíjate.
Es mucho más porque te montás en el personaje, te identificás con el personaje, haces empatía o no, te interesa o no. Y a partir de ahí te enganchás con el Esa sí que no la derrotero había que hace. escuchado y me parece súper Es algo que yo original. siento, ¿viste? Y yo O sea, repetí el concepto. Vos lo que decís es que cuando uno ve una serie, necesitas engancharte con el personaje, no tanto con la historia. La historia es sumamente importante y la trama es sumamente importante porque es el plafón por donde va a navegar el personaje. Pero si el personaje no te interesa, no te interpela, no empatizás con él, no te ves reflejado, difícilmente te enganches con la historia. ¿y cómo haces? ¿Vos le pedís a tus guionistas o si vos mismo guionás? ¿Por dónde empezás? ¿Construyendo la maqueta del personaje? Con lo que a o mí la me historia? interesa. Sí, empiezo con qué historia, qué tema quiero contar. Quiero contar, no sé, una separación, Sí. suponete. ¿Con quién lo quiero contar? Con estos personajes. Elijo 2 tipos de personajes. Y ahí empiezo a ver qué tipo de personaje es empático como para que el espectador se monte en el interés de esa separación que voy a contar. Y después elegís, bueno, tenés la fórmula típica de cualquier historia, que estás la fuerza y la contrafuerza, el bueno y el malo, el conflicto, es decir, todos los elementos que requiere una historia para ser contada. Pero en general la gente se engancha con los personajes. Si no te interesa el personaje, por más interesante que sea la historia, difícilmente entres. O salga y te la olvides. ¿Hay diferencia de profundidad? Estoy haciendo una afirmación que es injusta quizás. Entre el guión o muchos guiones de series o películas, sobre todo series o sea, americanas y de otros lugares con respecto a los guiones de Argentina. Hay de todo en todos lados, es decir, profundidad hay en todos lados y cosas banales y de puro entretenimiento. Estados Unidos está lleno, pero también tiene un cine increíble con directores increíbles y guiones increíbles. Y acá también, y en Europa también. También como hay como un prejuicio, por ejemplo, entre el cine europeo y el americano. Todos pensamos que el cine europeo es más intelectual, más profundo, y más artista, y posiblemente haya más, porque el cine americano es más industrial y es más para el mundo, pero hay artistas fabulosos en Estados Unidos también, en todos lados. Es un negocio, no te olvides que hay cine para entretener, que es masivo, y hay un cine mucho más arty o más independiente, que va a un nicho un poco más chico de público. Entonces, las monedas que entran en un lado y el otro son muy distintas, y las inversiones que se hacen en unas películas y en las otras también son muy distintas. Estamos con Marcos Carnevale, director, ustedes lo conocen, guionista, productor, un montón de títulos y éxitos. ¿Los guionás vos también? Casi todos, sí. También trabajo con un equipo que tengo. Pocas veces tomo el guión de otro, porque necesito pasarlo por mi cuerpo, que salga. Empiezo a dirigir cuando escribo yo. Ah, mira. Me pasa eso, ¿viste? Ya empiezo a visualizar, a escuchar, ya sé con qué actores voy a trabajar, por ejemplo, los conozco casi todos. Cuando hice el Seyfried, por ejemplo, yo la escribí pensando en China Zorrilla, sin haber hablado con China Zorrilla. Y cuando fui a verla a China le dije... ¿Cuál es el mejor piropo que recibiste después de haber entregado un libro y la actriz o el actor te lo leyeron y te hacen la devolución? Bueno, los actores siempre te dicen cosas lindas y si les gusta el personaje. El mayor piropo lo recibí de una persona totalmente desconocida, de un espectador de Dinamarca, que me escribió y dice: después de ver el Seyfried me di cuenta que un día me iba a morir y me separé. Me tenía que haber separado hacía 20 años. Tremenda frase, hermosa. ¿Entendés? Alguien que aprovechó el tiempo, entendió el aprovechamiento del tiempo. Ese tipo de cosas. Cuando la película rompe la cuarta pared y se mete en alguien y lo deja pensando, ¿viste? Tampoco soy el pretencioso que quiere evangelizar a la gente con el cine, decirte la felicidad es esto, la muerte es esto. Pero si lográs conmover al espectador y ponerlo a pensar, identificándose con ese personaje, a lo mejor no con su historia, o diciendo yo conozco ese sentimiento, yo conozco a alguien que vivió eso, ya está, lo tenés adentro.
y ya vive la historia. El tema es romper la pared. Marcos Carnevale, qué laburo ingrato el de guionista en Argentina. Mal pago, poco reconocido, ¿o no? Sí y no. En diferencia con Estados Unidos, donde tienen un peso, un gremio más fuerte, ¿no? Bueno, pero qué sé yo, ¿no? Vos sabés que yo no me mido. Yo también trabajo como director y me va muy bien y trabajo muchísimo. Y un director como yo en Estados Unidos debe ganar 20 veces más, posiblemente. Posiblemente. Pero mi industria es mi industria y el Netflix al que yo trabajo acá, o Amazon o Disney, tiene el alcance que tiene donde estamos nosotros acá. Ellos tienen una industria que es mundial. Entonces las películas que ellos hacen se ven en todo el mundo. Ahora con el streaming, mis películas, por ejemplo, se han estrenado en 197 países y la ven millones de personas, que antes no ocurría. Está buenísimo. Pero los que trabajamos, hay una crisis muy grande hoy en Argentina. ¿Cómo es? Y bueno, se detuvo la industria audiovisual. Somos pocos los que estamos trabajando. El Inca está con serios problemas para dar apoyos y como los daba usualmente. Entonces hay todo un cine que necesita de esos apoyos sí o sí, que es el cine más independiente, quizás no los que trabajamos para plataformas. ¿Vos creés en eso que el gobierno dice, que tiene que haber un criterio, digamos, de no podemos financiar una película donde van a ir 14 espectadores al final, miren estos números, digamos, como esta cosa de un subsidio ciego y loco que no tiene contraprestación? No. Yo no creo, tampoco creo que la razón sea que la vean 14 o 1 millón. Porque cuando vos haces una película siempre tenés la mejor intención, y la mejor intención es que la sala se llene o que mucha gente vea tu película. No creo que haya ningún director ni ningún productor que se siente un domingo a pensar una historia para que la vean 14 personas. Eso es ridículo pensarlo así, porque es una mente suicida esa. Entiendo que el gobierno lo que dice, del mismo modo, yo te digo la posición del gobierno, lo mismo que el CONICET. Digamos, hay papers que son tan chiquititos, digamos, el objeto de investigación, tan de nicho, tan de ultranicho, que qué valor cultural tiene. Y porque esta es la lógica del gobierno. El paroxismo es lo del ano de Batman, ¿te acordás de todo eso? Total. Por ahí se sobredimensionó, es gracioso el título, pero esta idea de basta de financiar esta cosa tan gourmet que no tiene alcance y que en este momento no sobra la plata en Argentina. No, yo creo que ves ahí donde yo siento que es una cuestión de concepto. Yo creo que durante muchos años, hace muchos años que hago cine, el Inca tuvo un comportamiento quizás un poco desprolijo, por ser elegante, donde se financiaron películas que quizás no se tendrían que haber hecho, donde hubo un aprovechamiento también de productores, de directores, que hicieron películas para obtener un subsidio y se le dio subsidio a cualquiera. Yo creo que debería haber una comisión muy seria en la que participen gentes de todos los rubros, de los guionistas, directores, productores y también de todas las ideologías. Es decir, que no haya un gobierno de turno que favorezca a los amigos. Exacto. Pues además, digamos, después estaba la contraprestación, que tenías los actores que habían recibido subsidios a los directores apoyando en actos políticos al gobierno. Exacto. ¿Hubo eso? Sí, siempre lo hubo. Claro. Siempre lo hubo. Y lo hay en todo el mundo eso también, lo que yo digo es que haya una comisión seria en la que se evalúen proyectos que sea para el cine comercial, el cine que a veces se toma como un cine popular y demás, y también el cine gourmet. El cine gourmet es el cine que puede ir a un festival y te puede llevar la bandera en alto con artistas fabulosos. Que haya para ópera prima, para documentales. Pero eso tiene un criterio. El tema es que el criterio no puede ser amiguismo político o corrupción de que te doy este paquete de 100 y vos me devolvés 30, pero 40. Ese criterio no es aplicable a nada. No, por supuesto, claro. A nada, y menos con el dinero del Estado. También el Inca es un ente autárquico, eso es distinto porque también se ha dicho que le sacaban la plata a los jubilados para hacer películas y no es real eso. Es decir, de la sala de cine hay un pedacito del impuesto que va a parar al Inca y con eso
se hacen las películas. Pero sí creo que se necesita un ordenamiento ahí serio, muy serio, donde se haga un plan de acción de decir, a ver, ¿cuántas películas puede hacer Argentina por año? No 120 como se hacían, porque también eso estaba mal. Y no cualquiera puede filmar, es decir, tenés que tener un background, un know-how, tenés que tener, ¿no? ¿Cómo ves a Milei? La pregunta que no tenías ganas de contestar, pero acá está. No suelo contestar estas preguntas porque soy medio apolítico, pero ¿cómo lo veo a Milei? Lo veo como alguien que se mandó con todo, que cree en lo que está haciendo. Por momentos lo vi un poco demasiado mandado, como que lo vi medio sacado, medio como perdiendo el eje. Me preocuparon algunas cuestiones que fueron ocurriendo alrededor de él, donde uno presuponía que ese tipo de cosas no podían pasar, sobre todo cuando vos salís con un discurso tan duro de decir esto. Si pasa esto, lo de hago Adorni, esto. te Claro, referís. por ejemplo. Estamos con Marcos Carnevale charlando de la vida y el canto. Y vamos a hacer una música. Hacemos música nosotros. Tenemos nuestro propio estudio de grabación. Y después volvemos a charlar un ratito más con Marcos Carnevale, que está estrenando ahora Amor Rodante. Se estrena en 2027. En el 2027, que para vos es ahora, no sé por qué es ahora. No sé por qué. Un tiempo, estoy apurado. Falta poco. Una dimensión temporal rara manejás. Horrible, y además... Estoy haciendo Desde el Jardín con Guillermo Francella en Eso, el teatro. ¿cómo es con Francella? Tantas preguntas más que nos quedan. Claro. Un ratito, dale.
97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ezequiel Marcusi. Bueno, acá estamos, y les cuento que en lo que resta de la jornada va a seguir bajando lentamente la temperatura porque la nubosidad provoca eso, que las temperaturas bajen lentamente. Mañana la máxima va a ser menor que hoy, va a rondar unos 16 o 17 grados y en la noche tenemos la chance de algunas lluvias aisladas que esa probabilidad se va a extender a la mañana del miércoles también. Lo más importante esta semana en la ciudad de Buenos Aires y alrededores va a ser el viernes, porque se esperan tormentas y algunas pueden ser fuertes. Falta para eso, vamos a estar repitiendo esta información. Y en lo que resta de la jornada también quedamos en alerta en todo lo que es zona cordillerana de Mendoza y de San Juan por nevadas. Ezequiel Marcusi, gracias. Hasta mañana, chao, chao. 97.9. Now. Marcos Carnevale está a cargo, es padre tutor y encargado de Desde el Jardín, que está interpretado por Guillermo Francella. Así es. ¿Cómo es trabajar con Francella y en esa obra y en teatro? Bueno, con Guille lo conozco, es muy amigo mío, hice 2 películas, hice Corazón de León y Granizo. Después hicimos en teatro 2 Pícaros Sinvergüenzas con Adrián Suárez y con él. Y ahora Desde el Jardín. Desde el Jardín es una obra preciosa, muy interesante en su tema. Es una novela de Jerzy Kosinski. En cine la hizo Peter Sellers. Es un clásico. Un clasicazo. Clasicazo del cine. Y habla de cómo vemos a las personas como queremos. Es decir, proyectamos en las personas lo que queremos ver. Y podemos convertir en gurú, en presidente, en la persona que te enamorás, en lo que quieras, en la mejor persona del mundo, y todo el mundo te está diciendo, no, te equivocás. Y acá es la historia de una persona que vivió encerrada toda su vida en un jardín, analfabeto, ingenuo como un niño, tiene 60 y pico de años. Un alma virgen. Un alma absolutamente virgen, pura, que sale al mundo, nunca había salido de esas paredes del jardín y empieza a conocer el mundo. Y la gente empieza, como lo ve, vestido elegante, y él habla del jardín, es lo único que conoció en su vida. Lo toman como metáforas de lo que él dice y buscan la interpretación que se les ocurre sobre las metáforas. Y llegan a postularlo hasta presidente de los Estados Unidos. Esa es la historia de El Jardín. Es decir, a veces podemos poner como rey... Puede haber grandes equívocos en la vida. Absolutamente, sí. Es muy interesante. Y Guille es una obra que persiguió durante mucho tiempo. No existe el formato teatral. Yo hice una adaptación teatral, es la primera vez que se hace en teatro acá en Argentina. Y nos está yendo súper bien, es muy conmovedora, muy, muy graciosa también. Y Guille es realmente el Peter Sellers nuestro, interpreta el personaje de una manera increíble. Es un niño grande, es muy, muy lindo de ver. Bueno, haces todo lo que soñás, básicamente. Sí, yo nací en un pueblo muy chico que se llama Inriville, en el sudeste cordobés. Y desde muy, muy chiquitito sabía que quería hacer cine. Tuve una infancia como la de Cinema Paradiso. Espérate un poquito, Carnevale. Guionate. Ahora vamos a hacer tu película. Es larga, ¿eh? No me cuentes, ya habla en términos de tu película. Ok. Pero no me cuentes la historia de tu vida. Contame ya en términos de película. ¿Cómo es la historia? Es la historia de alguien que tuvo un sueño y lo cumple. Con una certeza. Es un alguien que no fue detrás del sueño. Es alguien que sabía que el sueño estaba allá adelante y que tenía que transitar el camino hacia ese sueño sin dudar, sin tener miedo. Porque cuando dudas y tenés miedo te desvías. Y puede que te salgas del GPS y no llegues ahí.
¿Cuándo este Marquitos Carnevale tiene el primer signo de que ese sueño se va a alcanzar? Lo tiene real, ¿eh? Sí. A los 8 años, en un almuerzo de domingo, yo vivía en el cine como el niño de Cinema Paradiso, ¿viste? Y en un almuerzo de domingo terminé de almorzar con mis padres y mi abuelo y salí al patio de mi casa deseando profundamente que se dé en el futuro este Marcos Carnevale, y miré el cielo estaba limpio, azul, y tuve una certeza de que sí, alguien me estaba diciendo sí. Fue así. Y te cuento una curiosidad. ¿Quién te estaba diciendo sí? No sé, una voz alta. Pero era una voz, era un pensamiento. Ahora quiero saber si estaba psicótico. Si estaba psicótico o no, no importa, porque ya el sueño se cumplió. Muy loco no estaba. Déjame explorar con un poco de... ¿Fue una certeza? ¿Fue un pensamiento interno? No, ¿Fue audible? No, si fue audible, no fue audible. Puede estar bien la película también. Sí, no, pero no fue audible. Fue un pensamiento, fue una certeza, no tenía palabras. No fue una voz que me dijo, sí, Marco, se va a cumplir tu sueño. No fue así. No, fue una certeza, fue un sí interno que... ¿Y qué había pasado para que se te consolidara? ¿Había pasado algo en ese almuerzo? ¿Alguien había hecho alguna frase? No, pasaba que todos los días yo pensaba obsesivamente en el cine. Y yo quería hacer cine, De hecho, a los 9, 10 años me compraron una Super 8 y empecé a filmar con mis amigos y con los adultos también. Era un pueblo de 2.000 personas y 2.000 en el campo, es decir, muy poca gente. Y de pronto tenía como una ansiedad, como el temor de... Digo, ¿cómo voy a hacer yo para hacer películas? ¿Entendés? Viviendo en este pueblo, ¿cómo salgo y me voy a Buenos Aires y hago películas? Y me parecía medio como imposible, pero no veía otra salida. Para mí era eso, era vocación, una vocación purísima que tenía. Y te cuento una nota de color. Cuando mi mamá, después, con el tiempo me enteré, porque le pregunto a mi mamá, ¿de dónde viene toda esta locura por querer hacer películas o teatro? Y me dijo, no sé, porque no hay nadie en la familia, no había ningún referente artístico ni nada. Lo que sí te puedo decir que el día que naciste, eran las 8 de la noche, y mi papá la llevó a la única clínica que tenía el pueblo, y el médico, ¿dónde estaba? En el cine. Ay, hermoso. Y lo fue a buscar y lo sacó, para que me hagan hacer. Y bueno. Hermoso. Magic. Todo magia. Magia. El partero cinéfilo. Una historia psicótica. No, pero es interesante. El partero cinéfilo, no sé qué traen en las manos. Bueno, estaban llenas de cine, claro, de pasión por el cine. Las por primeras eso, manos que te tocaron estaban impregnadas de cine. Sí, me contagiaron el cine. Pero vos sabés que hay un pequeño cine para hacer tu Cinema Paradiso real. Sí. En un momento debería haber un antiguo cine en tu pueblo, sí, y que vos vuelvas triunfador, sí, sí, y pongas plata, sí, y sí, levantes ese cine y lo inaugures con butaquitas lindas, nuevas. Ese es un sueño que voy a cumplir y en breve. ¡Apa! ¿Viste sí, que uno no tiene olfato al dope ya de unos años de periodo? Sí. ¿Lo vas a hacer? Sí, claro. Claro. ¿Sabes lo que soñé en ese cine? Yo amaba al dueño del cine. Yo quería ser como el dueño del cine, casarme con una mujer como la del dueño del cine, tener un perro salchicha como el dueño del cine. Yo quería ser el dueño del cine. Y un día el dueño del cine le dije, yo cuando sea grande quiero comprarte el cine. Qué atrevido. ¿Y a qué edad eso? No, a los 9, 8 años. Él me dejaba subir a la cabina de proyección y jugaba con Un día te compraré el cine. Un día te compraré el cine. Y él cine. dijo, ¿No ok, sabes qué me dijo? Pero átate los cordones primero. No. ¿Sabes qué me dijo? No, está para más. Y me dijo, hacé las películas. Claro. Si te la pasás filmando con la cosita, hacé las películas. Y yo digo, pero hacer las películas. Pero es espectacular. El tipo te transformó en ese momento. Sí. Vos querías tener un cine. Y digo, no, hacé el cine, hacés vos cine.
Mira, el otro día recordaba algo muy hermoso de ese niño que estaba parado un día en el hall de ese cine mirando un póster de La sonrisa de mamá, una película de Palito Ortega con Libertad Lamarque. La sonrisa De mamá. mamá, sí. Un dramón. Y yo miraba eso y eran semidioses, imagínate. Y me acuerdo del póster tal cual, era un póster rosa con las cabezas recortadas de Palito y Libertad. Y pasaron 50 y pico de años. Y ese nene, yo me acuerdo, en HD me acuerdo, el sentimiento que tenía al mirar eso, de decir, yo quiero eso. Yo quiero filmar estas películas. Y para esta última película, lo llamé a Palito para pedirle un tema. Y Palito me dijo, te lo regalo, es un honor estar en una película tuya. Entonces hice así y me agarró un viaje a los 50 y pico de años para atrás y volví al sentimiento de ese niño mirando ese póster. Yo pensaba que yo lo miraba a Palito y soñaba con esto y ahora Palito conoce mis películas y me está dando un tema para que yo la ponga. Qué cierre de historia personal alucinante. Es hermoso, es hermoso. Eso hace maravilloso mirar la vida, es así de loca la vida. Maravillosa y terrible y encajar todo. y invocar el deseo tan fuerte y la vocación tan fuerte y la certeza tan fuerte. Además, la certeza no siempre viene dada, como en el caso tuyo, con tanta potencia. Es tremendo. O sea que yo no entendía a mucha gente, amigos míos, que de pronto yo le preguntaba, ¿cómo que no sabés qué querés hacer? No sé, estaban terminando la secundaria y no sabía qué carrera iban a seguir. Y yo, pero ¿cómo? Yo lo sabía de que había nacido. Y no entendía cómo alguien no podía tener una pasión por algo. Digo, ¿cómo puede ser que alguien trabaje de lo que no le gusta? Un tonto, no. Y de pronto empecé a entender lo que era la vocación y que el talento lo puede tener mucha gente, pero la vocación no la tiene mucha gente. Y la vocación además es el motor, el fuego interno. Absolutamente, es un motor inevitable que te sienta sí o sí en la silla a escribir. Es decir, hace que no sientas que es un trabajo lo que estás haciendo. Hay disfrute. A mí el domingo vos me decís, mañana tenés que ir a filmar. Hay gente que dice, mañana tengo que ir a filmar, cansado. No, mañana tengo que ir a filmar. Está buenísimo. ¿Tenés miedo a una frase? Una vez dijo Morris, dijo, el aljibe se seca. Como la creatividad o la composición o... Por ahí estaba depresivo simplemente, pero literariamente es linda la frase. En un momento el aljibe se seca. ¿Tenés miedo al aljibe seco? A que ya no haya ideas, creatividad, de qué voy a escribir, de no ser elegido, de no ser atractivo tu película, Sí, claro. Tu obra. Sí, claro que tengo miedo. Perder vigencia, el Claro. fantasma de la pérdida de la Obvio. vigencia. Trato de no pensar en eso y forma parte de un poco de ese viaje que hice sin miedos y sin dudas, ¿viste? Trato de no pensar pero sí, hay una parte mía en un metapensamiento que por supuesto está ese temor. En la medida que pasa el tiempo, ahora me está yendo fantásticamente bien y digo, bueno, tengo para un rato más seguro. Pero miro a veces a Clint Eastwood, a Woody Allen, a gente, a China, a gente que ha llegado a la super vejez vigentes y haciendo películas y digo, ojalá. Pero sí puede pasar. Hablamos con Marcos Carnevale, director, guionista, productor. ¿Qué es lo que más te gustó escribir y dirigir? ¿Y con qué actor? No importa si vas a desairar a alguno que no lo vas a nombrar. A vos no te importa. No, bueno, a mí, pero nacimos para psicólogo. molestar. Soy tu representante artístico y te voy a Sí. presentar ya sé que sos internacional y sos Ezeiza y no Aeroparque, ok. Pero yo te tengo que presentar. Dame una película y dame un actor y yo voy a mostrar un CD, un DVD tuyo. ¿Qué DVD con qué película muestro? Y yo mostraría... ¿Pueden ser dos? Sí. Sí, bueno. Yo mostraría Elsa y Fred, sin duda. Y China, que fue como hacer la secundaria de nuevo. Y Viudas, una película que hice con Graciela Borges.
Rita Cortés. ¿Y cómo es dirigir a Graciela Borges, a las grandes estrellas? Mira, yo dirigía a Norma Leandro, a Graciela Borges, a las grandes. Al principio tenía mucho miedo, porque te enfrentás a San Martín, a Sarmiento, te enfrentás Claro. a gente que yo las veía en el cine de mi pueblo, imagínate. Y de pronto las tenía ahí para que... Y también dije, bueno, no hay miedo, no hay dudas. Ah, pero qué fácil es la vida, como No, venía a no, hacer terapia. no. Y bueno, Pero ¿cómo se hace? no sé. No hay miedo, no hay duda. No 3, sé, no 2, sé. 1, vamos. No sé, es una determinación interna o un mecanismo de defensa que debo tener para no... ¿Te dijo acobardarme. alguna de estas estrellas, pibe? Diríjame, sin miedo. No. Vamos. No, yo soy un líder, nunca eso. Sí me han enseñado mucho, pero mucho, Betiana Blum, gente que se me ha venido al oído y me ha dicho, esto hacelo así. China, por ejemplo. China un día me sopló al oído algo que lo podés aprender en 10 años de... ¿Qué te dijo? Yo estaba dirigiendo una escena de Cifred y no estaba, en el ensayo no estaba funcionando, ¿viste? Y ella se dio cuenta y me llamó y me dijo, acércate, delincuente. Delincuente, me decía. Y me dice al oído, para aprender a dirigir comedia, tenés que aprender a escuchar a toda la orquesta. Y ahí tenés un violín que está en un tono que no va. Y marcó un actor. Y me dice, bájalo y vas a ver que funciona. Entonces me acerqué al actor y iba a hacerlo más chiquito. Y ensayamos y todo se armó. Porque estaba muy expansivo y tapaba. Tapaba el resto de los instrumentos Exacto. de los actores. Así es. Bueno, cosas así permanentemente. Ahí es donde aprendes el cine. En el quirófano, ¿viste? En el set. Te aprendes ahí in situ. Es maravilloso eso. Y con gente que ya transitó. O Norma Leandro me enseñó a dirigir. Yo tenía pánico de dirigir teatro. Y me surge la posibilidad de dirigir el año que viene a la misma hora con Adrián Suárez y Julieta Díaz en el Maipo. Y era una gran oportunidad, pero me aterré. Y yo estaba filmando a Anita con Norma, y entonces le digo a Norma, estoy aterrado. Me dice, ¿el cine es más difícil que el teatro? Digo, no, el teatro es más difícil. Porque yo el cine pongo la cámara donde quiero y te hago creer lo que quiero, y lo que no quiero mostrar no lo muestro, pero en el teatro está todo expuesto. Y se quedó pensando, ¿viste? Y a los 2 días viene y me dice, tengo la solución. Poner una cámara en la fila 6 en el centro, abrir el cuadro y dirigir cine. Y todavía dirijo así. Extraordinario. Finalmente, y acá renuncio a cualquier originalidad, con Marcos Carnevale, un pendiente, alguien a quien dirigir, Somebody to Love. Alguien que te falta en el álbum, que decís, mira, tengo esta edad, pero el póster de chiquito, el Cinema Paradiso, lo cumplí, pero esto, voy por más siempre, me gustaría esto. O sea que no tengo pendientes. Me la han hecho esa pregunta muchas veces. Sí, hay montones de actores de todo el mundo y demás, y de acá también, que me encantaría trabajar, pero si la salida ocurriera hoy, te diría que me pasé 3 pueblos. Yo vine acá a hacer una película nada más, y con eso estaba hecho. Y llevo 23 y no sé cuántas horas de teatro, y no sé cuántas horas en televisión. Conocí a todos los grandes, aprendí de todos los grandes. Me han permitido contar todas las historias que quise contar hasta acá. Tengo muchísimas más para contar. Y sí, mi meta es terminar en acción como China. Es que me digan corte. Y Marcos, siempre jodo con esto, digo, que ocurra en un set. Llevo acción. Y vos empezás a actuar, Diego. Que sea de una vez, con rapidez, cantaba Melero. Estamos hablando de la muerte. Sí. Ya para el fin del programa, que guionanos Pero tu como muerte. algo... Mirá, te la Sí, estoy dale, guionando. a ver. Set. Sí, Vos actuando. sí. Acción, digo. Acción, bueno. Entrás sí, a actuar. Sí, Terminás de actuar. sí. Silencio. No dijo corte. Y me mirás y yo estoy así, tranquilito en mi sillita. Y ya está. Una muerte mínima, historias mínimas. Mínima. Es solo un corazón que se detuvo, Obvio, nada más, sin obvio, tragedia.
pero un escándalo en el set, imagínate. Y siempre pendiente desde adentro del cajón quién vino y quién no vino al Pero velorio. con unas porque GoPro para eso fuera uno se para muere. mirar bien porque todo. ¿para qué uno se muere? Para ver quién cumple en Pero venir si no y si te- uno es popular o no. Obvio. Y si se pelean por tener una de las 6 manijas del ataúd. Absolutamente. ¿No? Sí, obvio. Marcos Carnevale, el hombre que llenó el álbum de figuritas y sigue deseando nuevas figuritas. Gracias. Gracias a vos. Now. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Qualaf. Mejor calidad a menor precio.